Mis manos aún temblaban mientras sostenía aquella tarjeta blanca y brillante. Las elegantes letras doradas se mezclaban ante mis ojos nublados por las lágrimas. La luz de la mañana que entraba por la ventana del dormitorio de Brian parecía burlarse de mí, iluminando cada detalle cruel de lo que acababa de descubrir debajo de su cama mientras limpiaba. Brian Pedro Endris y Sofía Elizabeth Harwell solicitan el honor de su presencia en su ceremonia de boda. Sábado, 14 de octubre de 2025. Catedral de Santa María. 2 días. En solo 2 días. Mi corazón golpeaba tan fuerte contra mis costillas que pensé que iba a estallar. La sangre en mis venas se volvió hielo cuando la realidad me azotó como una ola gigante. 4 años. 4 años de mi vida cocinándole, limpiando su apartamento, esperando pacientemente a que fijara una fecha para nuestra propia boda. 4 años creyendo que yo era su única. La tarjeta se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al suelo de madera como una mariposa moribunda. Detrás de mí escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de sus pasos. Brian apareció en el marco de la puerta. Tenía la garganta seca, como si hubiera estado gritando, aunque no había pronunciado ni una palabra. Me giré lentamente, apretando la invitación contra mi pecho como si fuera la prueba de un crimen. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, vi confusión en su rostro perfecto. Pero en cuanto su mirada bajó a la tarjeta entre mis manos, esa confusión desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Brian, mi voz apenas fue un susurro roto, desesperado. ¿Qué es esto? Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias épicas de venganza de la vida real. Mi nombre es Clare Martín, y hasta esa mañana yo creía saber exactamente quién era y hacia dónde iba mi vida. Tenía 26 años, trabajaba dobles turnos en la cafetería Moonbeam de la Quinta Avenida y ahorraba cada centavo para la boda con la que había soñado desde que Brian me puso un sencillo anillo de plata en el dedo. Hacía ya 3 años. El anillo no era gran cosa. Se disculpó por ello, prometiendo que cuando nos casáramos me daría algo mejor. Pero a mí no me importaban los diamantes ni el oro. Me importaba lo que ese anillo representaba, la promesa, el futuro que estábamos construyendo juntos, día tras día. Brian era todo lo que jamás me había atrevido a esperar. Alto, seguro de sí mismo, con ese cabello oscuro que siempre caía perfecto sobre su frente. Tenía esa manera de hacerte sentir que eras la única mujer en el mundo cuando te miraba. Trabajaba en finanzas en el centro, vestía trajes caros y conducía un elegante BMW negro que hacía que mi viejo Honda pareciera un coche de juguete. Nos conocimos 4 años atrás, una noche de tormenta brutal. Yo trabajaba en el turno de tarde en el café, que estaba casi vacío, salvo por unos pocos estudiantes refugiados detrás de sus portátiles. Pidió un simple café negro y se sentó junto a la ventana, absorto en su teléfono con tal intensidad que me dio curiosidad. Cuando le llevé la taza, levantó la vista y me sonrió. De verdad me sonrió. No la sonrisa cortés de un cliente cualquiera, sino una auténtica. Tienes unos ojos preciosos, me dijo sin más. Sentí como mis mejillas se encendían al instante, como un tomate. Ese era el don de Brian. Podía hacerte sentir especial con solo unas palabras. Una mirada, un roce suave en el brazo. En un mes éramos inseparables. En 6 meses, ya pasaba casi todas las noches en su apartamento del centro, un lugar moderno y de revista comparado con mi diminuto estudio. Debí haber visto las señales antes. El modo en que evitaba hablar de fechas de boda, siempre diciendo pronto o cuando sea el momento adecuado. Cómo cambiaba de tema si mencionaba conocer a su familia o amigos. Esas llamadas misteriosas que contestaba en otra habitación, con voz baja. Los fines de semana en que desaparecía para asistir a supuestas conferencias de trabajo que resultaban demasiado frecuentes. Pero el amor te ciega, ¿verdad? El amor te hace justificar lo injustificable, llenar los huecos con esperanza en lugar de lógica. Me repetía que él era solo reservado, que estaba centrado en su carrera. Me decía que cuando se sintiera seguro económicamente, tendríamos la boda de mis sueños. Todas las mañanas lo veía arreglarse para ir al trabajo desde la enorme cama king size, pensando en lo afortunada que era. Le preparaba el café como le gustaba,
2 cucharadas de azúcar y un poco de crema. Le preparaba el almuerzo en esos recipientes caros que prefería. Limpiaba su apartamento mientras él estaba en la oficina. Lavaba su ropa, organizaba sus armarios, cuidaba de cada detalle. Mis amigas pensaban que estaba loca. Angela, mi mejor amiga de la secundaria, ponía los ojos en blanco cada vez que le hablaba de Brian. Clara, eres básicamente su criada sin sueldo, me decía. ¿Cuándo fue la última vez que él hizo algo por ti? ¿Cuándo te llevó a un lugar especial? Pero Angela no entendía. Ella no veía cómo Brian me abrazaba fuerte cuando veíamos películas, o cómo dibujaba figuras en mi espalda cuando pensaba que yo dormía. No escuchaba cómo me susurraba "te amo" en voz baja las mañanas tranquilas de domingo. No sabía de las promesas que me había hecho, de la vida que yo creía que estábamos planeando juntos. La noche antes de encontrar la tarjeta de boda, Brian estuvo diferente. Inquieto. Caminaba de un lado a otro, revisando el teléfono sin parar. Apenas probó la cena en la que había invertido 2 horas. Cuando le pregunté si estaba bien, me cortó con brusquedad por primera vez en meses. No todo gira en torno a ti, Clara. Tengo cosas importantes de las que ocuparme. Como siempre, fui yo quien se disculpó. Recogí la mesa en silencio mientras él hacía llamadas en su estudio, a puerta cerrada. Me acosté sola, y todavía lo veía despierto, con el resplandor azul de su portátil iluminando la rendija de la puerta. Debía haberlo sabido. Dios mío, debía haberlo sabido. Me desperté sola ese sábado, lo cual no era raro. Brian solía madrugar para ir al gimnasio o atender llamadas de trabajo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el rumor lejano del tráfico en la calle. El sol entraba a raudales por los ventanales, pintando franjas doradas sobre el suelo brillante de madera. Me estiré perezosamente, disfrutando del lujo de dormir un poco más. Mi turno en Moonbeam no empezaba hasta el mediodía, lo que me daba tiempo de sobra para ordenar el apartamento y quizás sorprender a Brian con su desayuno favorito cuando regresara de donde fuera que hubiera ido. La cocina estaba impecable, me había asegurado de ello la noche anterior, así que decidí encargarme del dormitorio. Brian era muy exigente con la limpieza, y yo había aprendido desde el principio que mantener su espacio perfecto era una de las formas en que podía demostrarle cuánto me importaba. Quité las sábanas de la cama y me agaché a recoger un calcetín que había terminado debajo. Fue entonces cuando lo vi, una esquina de papel blanco que sobresalía apenas, oculta junto al borde del colchón. Al principio pensé que sería una factura o algún documento de trabajo extraviado. Brian siempre llevaba papeles a casa y los dejaba tirados antes de archivarlos en su estudio. Extendí la mano, esperando encontrar un extracto bancario o un formulario de seguro. Pero mis dedos rozaron un papel grueso y caro, de esos que se usan para anuncios importantes, para invitaciones de boda. El corazón me dio un vuelco mientras lo sacaba, y por un instante sentí un cosquilleo de emoción. Quizá era eso. Quizá Brian estaba preparando una sorpresa. Tal vez por fin había encargado nuestras invitaciones de boda y las había escondido para revelarlas después. Pero cuando di vuelta la tarjeta y leí la elegante caligrafía, el mundo se inclinó de golpe. Brian Pedro Endris y Sophia Elizabeth Harwell. Los nombres se mezclaban ante mis ojos mientras mi cerebro luchaba por asimilar lo que estaba viendo. No era nuestra invitación. Era la de otra boda. Alguna mujer llamada Sophia Elizabeth Harwell se casaba con mi Brian en 2 días. Y yo acababa de enterarme por accidente, limpiando su habitación. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer la tarjeta. La leí de nuevo, rogando haber malinterpretado, deseando que fuera un error o una broma cruel. Pero allí estaba, en letras doradas sobre cartulina crema. Sábado, 14 de octubre, 2 de la tarde. Catedral de Santa María. Hoy era 12 de octubre. 2 días. En solo 2 días, el hombre con el que había vivido 4 años, el que me había prometido matrimonio, el hombre alrededor del cual había construido toda mi vida, caminaría al altar con otra mujer. Me dejé caer de rodillas, apretando la invitación contra mi pecho como si pudiera protegerme de la verdad que contenía. Mi mente giraba sin control. ¿Quién era Sophia Elizabeth Harwell? ¿Desde cuándo la conocía Brian? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta boda mientras me mentía en la cara cada día? Las preguntas llegaron como una avalancha, cada una más dolorosa que la anterior. ¿La había estado viendo durante todo el tiempo que estuvimos juntos?
Yo era solo un reemplazo temporal, una comodidad mientras perseguía su verdadera relación. Pensé en todas esas conferencias de trabajo, en esas llamadas misteriosas, en esos fines de semana en que desaparecía. ¿Estaba con ella? Recordé todas las veces que le pregunté por nuestra boda. Todas las veces que evadió el tema. Pronto, cuando sea el momento adecuado, decía. Mientras tanto, planeaba un matrimonio diferente con una mujer diferente. La traición me atravesó como una herida física, aguda, profunda, cruel. Le había dado todo, mi tiempo, mi energía, mi amor, mi confianza. Había organizado toda mi vida alrededor de su rutina, sus preferencias, sus necesidades. Rechacé oportunidades laborales que implicaban mudarme, cancelé planes con amigas porque él prefería noches tranquilas en casa, hasta cambié mi forma de vestir porque una vez dijo que le gustaban las mujeres de estilo clásico en lugar de moderno. ¿Y para qué? Para ser desechada como un periódico viejo mientras él se casaba con otra. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Los pasos familiares de Brian resonaron en el pasillo. Había vuelto, seguramente esperando encontrarme preparando el desayuno o doblando la ropa como siempre. Pero lo que iba a encontrar era a mí, sosteniendo la prueba de su engaño. Me puse de pie lentamente, las piernas me temblaban. La invitación pesaba como una tonelada en mis manos. Una parte de mí quiso devolverla al lugar donde la encontré, fingir que nunca la había visto, seguir viviendo en esa mentira cómoda. Pero no podía. La verdad ya estaba fuera, y no había marcha atrás. Clara, la voz de Brian llegó desde el pasillo, casual, despreocupada. ¿Ya te levantaste? Te traje café de tu sitio favorito. No pude responder. La garganta se me cerró por completo. Y aunque hubiera podido hablar, no habría sabido qué decir. ¿Cómo se confronta una traición tan grande? ¿Cómo empiezas a poner en palabras una mentira de esa magnitud? Sus pasos se acercaron hasta que apareció en el marco de la puerta, con 2 vasos de cartón de Moonbeam Coffee en las manos. Vestía ropa de gimnasio, pantalones cortos negros y una camiseta ajustada que resaltaba su físico trabajado. Su cabello oscuro estaba algo revuelto y una fina capa de sudor brillaba en su frente. Parecía tan normal, tan familiar, tan exactamente el hombre del que me había enamorado, que por un momento casi me convencí de que todo era un malentendido. Pero entonces sus ojos se fijaron en los míos. Y vi el instante exacto en que se dio cuenta de lo que tenía entre mis manos. Su expresión cambió, de afecto casual a algo que jamás había visto. Una mirada fría, calculadora, que lo hacía parecer un completo desconocido. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya lo sabía. Levanté la invitación con manos temblorosas. Dímelo tú, Brian. ¿Qué es esto? Él dejó los vasos sobre el tocador con una calma deliberada, ganando tiempo. Cuando volvió a mirarme, la máscara había desaparecido por completo. El hombre cariñoso que yo conocía se había esfumado, reemplazado por alguien que me miraba como si fuera un estorbo. ¿Dónde la encontraste? Su voz era plana, sin emoción. Debajo de tu cama, mi voz se quebró. Mientras limpiaba, como siempre, como la buena noviecita que he sido durante 4 años. Pasó una mano por su cabello, un gesto que solía parecerme encantador, pero ahora me resultaba frío, calculado. Clara, escucha. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Tú escucha. Quiero que me expliques cómo es que te casas con alguien llamada Sofía en 2 días, cuando llevas 3 años diciéndome que pronto vamos a casarnos. Su mandíbula se tensó. Por un instante pensé que intentaría darme alguna excusa, quizá una disculpa. Pero en su lugar, rió. Una risa corta, amarga, que me heló la sangre. ¿De verdad creíste que me casaría con alguien como tú? Las palabras me golpearon como una bofetada. Di un paso atrás sin pensarlo. ¿Qué? Vamos. Clare. Sé realista. Hizo un gesto hacia el apartamento caro, luego hacia mí, en mis pijamas gastados y el cabello despeinado. Mira este lugar. Mira mi vida. ¿De verdad creías que me ataría a una chica de cafetería que apenas puede pagar el alquiler? Cada palabra era un cuchillo girando en mi pecho. Pero, me dijiste que me amabas. Dije lo que necesitabas escuchar. Su voz era fría, objetiva, como si hablara del clima. Eras conveniente, Clara. Cocinabas. Limpiabas.
Siempre estabas disponible cuando necesitaba compañía. Pero matrimonio, un futuro real, eso nunca iba a pasar. Lo miré, a este hombre con el que había compartido la cama durante 4 años, y comprendí que jamás lo había conocido realmente. ¿Quién es ella? Susurré. Sofía. Alguien apropiada. Se irguió con la misma postura confiada que usaba en el trabajo. Su padre es dueño de 3 hoteles en el centro. Tiene un máster en Columbia. Ella es el tipo de mujer con la que un hombre como yo se casa. ¿Y yo qué soy entonces? La sonrisa que cruzó su rostro fue cruel, helada. Tú eres el tipo de mujer con la que un hombre como yo se queda, hasta encontrar algo mejor. El cuarto dio vueltas a mi alrededor. 4 años. 4 años creyendo que construíamos algo real. 4 años rechazando otras oportunidades, otras personas, porque pensé que había encontrado al indicado. 4 años siendo solo un relleno. Te amaba, susurré, odiando lo rota que sonaba mi voz. No, tú amabas la idea de mí. Brian se dirigió a su armario y empezó a sacar ropa, como si la conversación hubiera terminado. Amabas la fantasía de casarte hacia arriba, de escapar de tu vida de cafetería. Pero esa nunca fue la realidad. Clara. Nunca iba a serlo. Miré la invitación aún apretada en mis manos, con aquella caligrafía elegante que anunciaba su boda con otra. Con alguien digna, apropiada. Con alguien que no era yo. Vete, dijo, sin mirarme. Necesito arreglarme. Esta noche es mi despedida de soltero. ¿Una despedida de soltero? Mientras yo planeaba un futuro imaginario, él celebraba su vida real con sus verdaderos amigos, preparándose para casarse con su verdadera prometida. La mujer que había elegido. La mujer que, según él, lo merecía. Me tambaleé hacia la puerta, apenas sosteniéndome en pie. En el umbral, me giré una última vez, esperando ver un atisbo de arrepentimiento, una señal de que nuestros 4 años juntos habían significado algo para él. Pero lo encontré revisando su teléfono, ya pensando en lo que venía después en su vida cuidadosamente planificada. Una vida en la que yo nunca fui más que una conveniencia pasajera. Clara, me llamó justo cuando llegaba al pasillo. Me giré, con la esperanza latiendo estúpidamente en mi pecho. Deja tu llave en la encimera de la cocina al salir. No recuerdo haber dejado el apartamento de Brian ni haber conducido hasta mi estudio. Lo siguiente que supe es que estaba sentada en el suelo, aún en pijama, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. La invitación de boda yacía a mi lado como la prueba de un crimen, sus letras elegantes difuminadas por mis lágrimas. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi jefa en Moonbeam, preguntando si iba a presentarme a mi turno. Me quedé mirando la pantalla un largo rato antes de responder que estaba enferma. No era mentira. Sentía que me moría por dentro. Las paredes de mi diminuto apartamento parecían cerrarse sobre mí mientras el peso completo de la realidad caía. No tenía ahorros porque había destinado cada centavo extra al fondo para la boda. No tenía un plan alternativo porque todo mi futuro había girado alrededor de Brian. No tenía amistades sólidas porque había dejado que se apagaran, eligiendo siempre pasar mi tiempo libre con él. Tenía 26 años y nada que mostrar por los últimos 4. Excepto un corazón roto y una montaña de mentiras. El llanto venía en oleadas, cada una más devastadora que la anterior. Lloré por la boda que nunca tendría, por el futuro que me habían robado, por la ingenua que creyó que el amor bastaba. Pero sobre todo, lloré por la humillación, por saber que mientras yo jugaba a construir un hogar, él planeaba una vida real con otra. El teléfono sonó, sacándome de ese abismo. El nombre de Angela apareció en la pantalla. Por un momento pensé en dejar que saltara al buzón de voz. No quería admitir lo que había pasado. No quería ver la lástima en sus ojos al darse cuenta de lo completamente engañada que estuve. Pero necesitaba a alguien. A cualquiera. Hola, chica, la voz llorosa de Angela llenó el silencio. ¿Quieres salir a almorzar? Se me antojaron los tacos de... Clara, ¿estás llorando? La preocupación en su tono me rompió por dentro y todo salió de golpe. Le conté lo de la invitación, las palabras crueles de Brian, los 4 años desperdiciados en un hombre que nunca me vio como más que un comodín. Angela escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, el silencio pesó unos segundos. Ese desgraciado, dijo al fin, con furia contenida.
Ese pedazo de basura. Angela, soy tan estúpida. Tú intentaste advertirme y yo. Para. Su voz fue firme. No eres estúpida. No eres ingenua. No eres nada de lo que él te hizo sentir. Tú amaste, y él se aprovechó de ese amor. Eso lo convierte a él en un monstruo, no a ti en una tonta. Me limpié la nariz con el dorso de la mano, sintiéndome un poco menos sola. ¿Y ahora qué hago? Se casa en 2 días y yo estoy aquí, en pijama, llorando por un hombre que nunca me amó. Primero, dijo Angela, te vas a levantar y vas a ducharte. Luego, vas a comer algo. Y después, vamos a pensar en cómo hacer que pague por lo que te hizo. Angela, yo no puedo. ¿No puedes qué? ¿No puedes defenderte? ¿No puedes exigir justicia? Clare, este hombre te robó 4 años de tu vida. Te mintió cada día. Te hizo creer que estaban construyendo un futuro mientras planeaba casarse con otra. ¿Y piensas dejarlo ir hacia el atardecer con su novia perfecta mientras tú te quedas destrozada? Algo en su voz encendió una chispa en mi pecho. Pequeña, pero creciendo. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que Brian Pedro Endris está a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Que su boda perfecta quizá no salga como planeó. La chispa se hizo llama. Angela, no puedo irrumpir en su boda. Eso es una locura. ¿Locura? ¿Más que lo que él te hizo? Clare, este hombre te destruyó. Tiró a la basura 4 años de tu vida. Te llamó chica de cafetería como si fuera algo vergonzoso. Te hizo sentir pequeña, inútil, desechable. Cada palabra era gasolina sobre el fuego en mi interior. Angela tenía razón. Yo estaba destrozada, pero no tenía por qué quedarme así. Además, continuó ella, ¿no crees que su futura esposa merece saber qué clase de hombre está a punto de casarse? ¿No crees que tiene derecho a saber que él ha vivido con otra mujer durante 4 años? Pensé en Sophia Elizabeth Harwell. Una desconocida que estaba a punto de cometer el mismo error que yo. ¿Sabía de mí? ¿O era tan ignorante como yo había sido? ¿O era cómplice? Necesito pensarlo, dije. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentí mi decisión endurecerse. No lo pienses demasiado, advirtió Angela. La boda es en 2 días. Si vamos a hacer algo, tiene que ser ya. Cuando colgué, me quedé en silencio, con la invitación aún sobre el suelo. Las palabras de Brian resonaban en mi cabeza. Eres el tipo de mujer con la que un hombre como yo se queda, hasta encontrar a alguien mejor. Quizá estaba equivocado. Quizá yo no era el tipo de mujer que desaparece en silencio cuando ya no la quieren. Quizá era el tipo de mujer que se defiende. Tomé el teléfono y busqué el número de mi hermano Clayton. Clayton, soy Clara. Necesito tu ayuda con algo. Va a sonar una locura, pero necesito que confíes en mí. Cuando terminé de explicarle, su voz vibraba de furia contenida. Clara, voy a matar a ese desgraciado. No, no lo harás. Pero si vas a ayudarme a que su boda sea un día que nunca olvide. Lo que necesites, hermana. Lo que necesites. Llamé a Angela de nuevo, luego a mi prima Stephanie, después a Ben, un amigo del trabajo. Uno por uno, reuní un pequeño ejército de personas que me querían. Personas indignadas por mí. Personas dispuestas a acompañarme cuando enfrentara a Brian otra vez. Porque iba a enfrentarlo. No como la mujer rota y humillada que salió de su apartamento esa mañana, sino como alguien que se negaba a ser desechada sin pelear. La boda era en 2 días. Tenía 48 horas para prepararme. Para transformar mi dolor en algo más poderoso. Venganza. La Catedral de Santa María se alzaba como una fortaleza de piedra blanca contra el cielo de octubre. Sus torres góticas apuntaban al cielo, como buscando la bendición divina para la unión que estaba a punto de celebrarse en su interior. Los coches se alineaban en la calle, Mercedes, BMW, Teslas, incluso un Bentley junto a las escaleras. Autos que hablaban de dinero antiguo y familias consolidadas. Sentada en el Honda Civic de Angela, observaba cómo los invitados llegaban con vestidos de diseñador y trajes impecables. Esos eran los verdaderos de Brian, su mundo real, el que nunca me mostró en 4 años porque yo no pertenecía allí. ¿Estás segura de esto? Preguntó Angela desde el volante. Llevaba un vestido negro sencillo, apropiado para la ocasión, con el cabello recogido en un moño elegante.
A su lado, mi hermano Clayton ajustaba nervioso la corbata. Había pedido prestado un traje a su compañero de piso y, aunque no le quedaba perfecto, lucía lo bastante presentable para mezclarse con la multitud. Estoy segura, respondí, aunque mis manos temblaban mientras revisaba mi reflejo en el espejo del parasol por última vez. Me había preparado durante 2 días. No solo emocionalmente, también de forma práctica. Con Angela fui de compras y gasté lo último de mis ahorros en un vestido azul marino sencillo pero elegante, acompañado de unos tacones que me dieron 3 centímetros extra y una confianza que me hacía sentir más alta. Lo más importante era que había investigado. Con un par de llamadas estratégicas, un poco de indagación en redes sociales y una charla con la vecina parlanchina de Brian, obtuve todo lo que necesitaba saber sobre Sophia Elizabeth Harwell y su familia. Tenía 24 años, recién graduada de Columbia Business School, hija de Ricardo Harwell, dueño de una cadena de hoteles boutique. Era hermosa de la forma en que el dinero te hace hermosa: dientes perfectos, cabello perfecto, vida perfecta. Y según su Instagram, estaba completamente ajena al hecho de que su prometido había vivido con otra mujer los últimos 4 años. Recuerden el plan, les dije a los míos. Angela y Clayton entrarían primero, mezclándose entre los invitados. Stephanie y su novio Mike ya estaban dentro, explorando el lugar. Ben esperaba afuera con su cámara, listo para documentar todo lo que ocurriera. Estamos contigo, dijo Clayton, apretando mi mano. Ese desgraciado va a recibir lo que merece. Observé cómo más invitados entraban a la catedral, sus risas y charlas flotando en el aire. En algún lugar dentro de esa catedral, Brian seguramente estaba ajustándose la corbata y mirando el reloj, contando los minutos hasta poder cerrar oficialmente el capítulo Clara de su vida. Lo que no sabía era que ese capítulo aún no había terminado. A la 1:45, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, la vi. Sophia Elizabeth Harwell salió de un Rolls Royce blanco y, incluso desde el otro lado de la calle, era deslumbrante. Su vestido de novia era una obra de arte de seda y encaje, seguramente más caro de lo que yo podía ganar en 6 meses. El velo flotaba tras ella como una nube, y su sonrisa irradiaba mientras saludaba a los fotógrafos que se habían reunido para capturar su día perfecto. Se la veía feliz. Genuinamente feliz. Y por un momento, casi perdí el valor. Pero entonces recordé las palabras de Brian. Eres el tipo de mujer con la que un hombre como yo se queda, hasta encontrar a alguien mejor. Recordé la crueldad casual en su voz, cómo desechó 4 años de mi vida como si nada. Sophia merecía saber qué clase de hombre estaba a punto de casarse. Y Brian merecía enfrentarse a las consecuencias de sus mentiras. Es hora, dije. Cruzamos la calle juntos, mi pequeño ejército flanqueándome mientras subíamos los escalones de la catedral. Las enormes puertas de madera estaban abiertas, y podía oír el murmullo de las conversaciones en el interior, acompañado por las notas suaves de un cuarteto de cuerdas. El santuario era aún más impresionante de lo que esperaba. Techos altísimos, vitrales que proyectaban destellos de colores sobre el suelo de piedra, y tantas flores que parecía un invernadero entero. Rosas blancas y peonías adornaban cada rincón, impregnando el aire con su fragancia dulce. Los invitados estaban sentados en filas impecables, todos con la mirada fija en el altar, donde Brian esperaba. Lucía apuesto con su smoking negro, el cabello perfectamente peinado, la postura confiada y relajada. Ese era su momento, su día perfecto, su transición cuidadosamente orquestada de una vida a otra. Me deslicé en un banco al fondo, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Angela se sentó a mi lado, apretando fuerte mi mano. Clayton tomó el asiento del otro lado, la mandíbula tensa por la rabia contenida. La música cambió, anunciando el inicio del cortejo. Damas de honor con vestidos rosa pálido avanzaron lentamente por el pasillo, seguidas por niñas lanzando pétalos. Los invitados se pusieron de pie mientras sonaba la marcha nupcial, y todas las miradas se dirigieron a la puerta del fondo. Sophia apareció del brazo de su padre. De cerca, era aún más hermosa. Su rostro irradiaba alegría, expectativa pura. No tenía idea de que su día perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Cuando comenzó a caminar hacia el altar, yo me levanté. Disculpen, dije, mi voz clara resonando en la catedral. La música se cortó en seco. Las cabezas se giraron hacia mí,
la confusión extendiéndose como una ola entre los invitados. Sofía se detuvo a medio camino, el ceño fruncido, intentando comprender qué ocurría. El rostro de Brian palideció al verme. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y vi el destello del miedo en sus ojos. Bien. Tenía motivos para temer. Lamento interrumpir, continué, avanzando hacia el pasillo central. Pero hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Seguridad. La voz de Brian se quebró al gritar, pero el único personal presente era un acomodador anciano, más confundido que amenazante. Mi nombre es Clara Martín, dije, mi voz cobrando fuerza. Y durante los últimos 4 años, he vivido con el novio. Un murmullo de asombro recorrió la catedral. Sofía dejó caer su ramo, las rosas blancas rodaron por el suelo de piedra. El rostro de su padre se tornó púrpura de ira, mientras su madre se llevaba las manos al pecho como si sus perlas pudieran protegerla del escándalo. «Eso es mentira», gritó Brian desde el altar, pero su voz carecía de convicción. «Ah, ¿sí?», repliqué, sacando el teléfono de mi bolso y mostrando las fotos que había preparado. «Aquí estamos, en su apartamento, donde vivo desde hace 4 años, cocinando, lavando su ropa, planeando nuestra boda». Levanté la pantalla mostrando una selfie de apenas el mes pasado, Brian abrazándome en la cocina, ambos sonriendo a la cámara. Una de docenas de fotos similares que demostraban la relación que ahora él intentaba borrar. Me dijo que íbamos a casarnos. Me dio un anillo. Hizo promesas. Y hace 2 días, encontré su invitación de boda, escondida bajo la cama. El rostro de Sofía se desplomó. Se derrumbó en un banco cercano mientras sus damas de honor corrían a sostenerla, sus vestidos rosa contrastando con las flores blancas desparramadas. ¿Quieren saber qué me dijo cuando lo confronté?, pregunté, dirigiéndome a los invitados. Que yo era solo una chica de cafetería que no era suficiente. Que era conveniente. Que era el tipo de mujer con la que un hombre como él se queda, hasta encontrar a alguien mejor. Un coro de murmullos y exclamaciones recorrió el templo. Algunos invitados ya sacaban sus teléfonos, listos para subir el drama a sus redes. Otros se levantaban, dispuestos a abandonar la boda. «Sofía», llamé, con voz más suave. «No estoy aquí para herirte. Estoy aquí porque mereces saber la verdad sobre el hombre con el que ibas a casarte. Porque ha estado mintiéndonos a las 2». Ella levantó la vista, con lágrimas desfigurando su maquillaje perfecto. «¿Es verdad?», susurró. Pero no me lo preguntaba a mí. Todas las miradas se clavaron en Brian, paralizado en el altar como un ciervo cegado por los faros. «Brian», la voz de Sofía sonó ahora firme, resonando en la catedral. «¿Es cierto?». Durante un largo segundo, no dijo nada. Abrió y cerró la boca, incapaz de articular. El silencio se volvió insoportable, roto solo por los sollozos de Sofía y el lejano ruido del tráfico afuera. Finalmente, habló. «Sofía, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», tronó la voz del padre de Sofía mientras avanzaba por el pasillo, rojo de furia. «¿Cómo vivías con otra mujer mientras estabas comprometido con mi hija? ¿Cómo te atreviste a burlarte de nuestra familia? Señor Harwell, por favor, si me escucha». «Ya escuché suficiente». La voz de Ricardo Harwell era puro hielo. «Seguridad. Quiero a este hombre fuera de la boda de mi hija. Ahora mismo». Antes de que nadie reaccionara, el pánico de Brian explotó. «No pueden hacerme esto», gritó, señalándome con el dedo. «Ella miente. Es una exnovia loca que no acepta que lo nuestro terminó. Está arruinando mi vida. Llamen a la policía. Está invadiendo y saboteando mi boda. Ella dice la verdad». La voz calmada vino desde el fondo. Todos giraron la cabeza. Una mujer de unos 50 años estaba en el umbral, su cabello plateado perfectamente peinado, la elegancia de quien ha vivido entre dinero y estatus. «¿Mamá?». La voz de Brian se quebró como la de un adolescente. La señora Hendricks, su madre, a quien nunca había conocido en 4 años de relación, caminó lentamente por el pasillo, sus tacones resonando en el suelo de piedra. «He intentado contactarte durante semanas, Brian. Desde que vi este anuncio de boda en las páginas sociales». Se detuvo frente a Sofía, suavizando un poco su expresión. «Querida, lamento mucho que tengas que enterarte así.
Pero sí, todo lo que ha dicho esta joven es verdad. Mi hijo ha vivido con ella durante años. Yo misma vi sus fotos en redes sociales, aunque él siempre fue cuidadoso de no etiquetarla ni mencionarla. El rostro de Brian pasó del blanco al verde. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de la señora Hendricks cortaba como cristal. Entiendo que le has mentido a todos, incluso a mí. Que estuviste manipulando a dos mujeres, haciendo promesas que nunca pensabas cumplir. Y entiendo que eres exactamente como tu padre. Aquellas palabras lo golpearon como un puñetazo. Dio un paso atrás tambaleante, aferrándose al barandal del altar. Su madre se volvió hacia los invitados, con la autoridad de quien había lidiado con escándalos de alta sociedad durante décadas. Damas y caballeros, les ofrezco mis disculpas. Pero no puedo, en conciencia, permitir que esta ceremonia continúe. Mi hijo ha cometido fraude, un fraude emocional contra estas dos mujeres. Abrió su bolso y sacó un sobre Manila abultado. Brian, quizá te interese saber que llevo un mes investigándote. Digamos que, por curiosidad profesional, cuando empecé a notar contradicciones en tus historias. El rostro de Brian se volvió ceniza. ¿De qué hablas? ¿De qué has estado malversando dinero de tu empresa para costear esta vida de lujo? Su voz era firme, aunque vi dolor en sus ojos. Hablo de documentos falsificados, y también de que estuviste sacando dinero de mi cuenta sin mi conocimiento. Los informes falsificados, las cuentas de clientes de las que habías estado sacando dinero. La catedral estalló en susurros de escándalo. El padre de Sofía dio un paso al frente, el rostro hecho un trueno. ¿De qué está hablando, Brian? Estoy diciendo, continuó la señora Hendricks, que mi hijo no solo es un mentiroso y un infiel, sino también un ladrón. Y digo que ya entregué todas las pruebas a las autoridades. Como si sus palabras las hubieran invocado, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire, acercándose cada vez más. La cabeza de Brian giró hacia las puertas de la catedral, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. ¿Llamaste a la policía contra tu propio hijo? Gimió la madre de Sofía, con una mano en el pecho. Llamé a la policía contra un criminal, replicó la señora Hendricks con frialdad. Que sea mi hijo es irrelevante. Las acciones tienen consecuencias, y Brian lleva años evitarlas. Las sirenas ya estaban encima, y a través de las puertas abiertas vi destellos rojos y azules. Brian miraba a todos lados, como un animal atrapado buscando una salida. «Esto es una locura», gritó. «Están todos locos. Sofía, diles. Diles que es nuestro día de boda. Diles». ¿Decir qué, Brian? La voz de Sofía sonó baja, pero mortal. Se levantó despacio, su vestido crujió alrededor como si fuera una armadura. ¿Decir que quiero casarme con un hombre que ha vivido con otra mujer? ¿Que quiero pasar mi vida con alguien que roba dinero a su propia madre y a sus clientes? Avanzó hacia él, cada paso medido, hasta llegar al altar. Lo miró directo a los ojos, y ya no había ni rastro del amor que había mostrado minutos antes. Dime algo, Brian, su voz se proyectó en la catedral. ¿Alguna vez me amaste? ¿O solo fui otro arreglo conveniente? ¿Como Clara? Brian abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La respuesta estaba escrita en su rostro. Sofía sintió despacio, como confirmando algo que ya intuía. Y de repente, su mano voló por el aire y chocó contra la mejilla de Brian con un golpe que resonó como un disparo. Eso es por Clara, dijo con firmeza. Luego lo abofeteó otra vez, aún más fuerte. Y esto, es por mí. Los policías entraron justo cuando Brian retrocedía tambaleante tras la segunda bofetada. Avanzaron por el pasillo con eficacia, convirtiendo aquel lugar sagrado en una escena de arresto. Brian Pedro Endris. La voz del oficial principal fue calmada, autoritaria. Sí, susurró Brian, derrotado. Queda arrestado por malversación, fraude y robo. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial leía sus derechos, los invitados comenzaron a huir hacia las salidas. Algunos se detenían a dar torpes condolencias a Sofía y su familia. Otros solo querían escapar del escándalo que ocuparía titulares al día siguiente. Yo permanecí inmóvil en mi banco, viendo cómo el hombre al que amé durante 4 años era esposado y llevado fuera. No era así como había imaginado este momento. Sí,
Quería justicia, pero jamás pensé que sería tan rápida, tan completa, tan devastadora. Clara. La voz de Sofía sonó suave a mi lado. Giré la cabeza. Estaba allí, junto a mi banco. De cerca, parecía más joven, tal vez 22 en lugar de 24. Su vestido arrugado, el velo torcido, el maquillaje arruinado por las lágrimas. Lo siento, dije, sintiendo las palabras insuficientes. Siento que tu boda se arruinara. Siento que tuvieras que enterarte así. Ella negó con la cabeza. No te disculpes. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Me miró, estudiando mi rostro. ¿Cuánto dijiste que estuviste con él? 4 años. Repitió, con horror y compasión. 4 años de tu vida desperdiciados en él. Lo siento tanto. Yo también lo siento, respondí. Por las dos. Nos quedamos en silencio un momento. 2 mujeres traicionadas por el mismo hombre, unidas por el dolor, y por la liberación de un futuro que nos habría destruido. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sofía. Miré a mi alrededor, los pétalos esparcidos, los programas abandonados, el altar donde Brian se había plantado minutos antes, seguro de su engaño. No lo sé, admití. Empezar de nuevo, supongo. Descubrir quién soy cuando no trato de ser lo que alguien más quiere que sea. Sofía asintió. Yo también. 6 meses después, estaba detrás del mostrador de Moonbeam Coffee. Pero todo era distinto. Angela y yo habíamos comprado la cafetería al dueño anterior, que quería jubilarse. Pintamos las paredes de verde salvia, añadimos sofás cómodos y ampliamos el menú con pasteles caseros que yo horneaba cada mañana. La campanilla sonó y vi entrar a Sofía. Había cortado su cabello desde aquella boda que nunca fue, y se veía más joven, más libre. Con el tiempo se convirtió en clienta habitual. Lo que empezó como encuentros incómodos había evolucionado en algo parecido a una amistad. ¿Lo de siempre?, pregunté, tomando ya un vaso. En realidad, haz 2, dijo sonriendo. Tengo noticias. Preparé su lavender latte y el mío, y nos sentamos en nuestra mesa favorita junto a la ventana. Afuera, la primavera asomaba en los brotes verdes de los árboles de la calle. Entonces, le dije. ¿Qué noticias? Me dieron el trabajo. Sus ojos brillaban de emoción. La ONG de Portland. Empiezo el próximo mes. Sofía, eso es increíble. Le apreté la mano. Te va a encantar. Tras la boda, Sofía se había tomado tiempo para descubrir qué quería de verdad. Encontró su pasión en la conservación ambiental, y tras meses de aplicar a distintos lugares, por fin lo había logrado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Alguna novedad con el préstamo? Sonreí. Aprobado. Angela y yo vamos a abrir una segunda cafetería en el centro. Había costado meses de papeleo, pero estábamos listas. El nuevo local sería más grande, con espacio para música en vivo y eventos comunitarios. Era todo lo que soñé, pero que nunca me atreví a buscar mientras esperaba a que Brian decidiera mi futuro por mí. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Sofía, sincera. Has construido algo increíble. Lo hemos hecho, respondí. Nos hemos reconstruido. Era verdad. Los meses siguientes fueron duros. Terapia, noches sin dormir, dudas, rabia. Pero también hubo crecimiento, descubrimiento y la certeza de que éramos más fuertes de lo que imaginábamos. Brian, mientras tanto, había sido condenado a 5 años de prisión por malversación. Su madre testificó contra él, con la misma frialdad con la que había expuesto sus crímenes aquel día en la catedral. Me visitó una vez, semanas después del juicio, para disculparse por el comportamiento de su hijo. Siempre fue un chico engreído, me dijo, con la mirada cansada. Creí que el matrimonio lo cambiaría, que le daría algo por lo que responsabilizarse. Me equivoqué. Sentí lástima por ella. No había perdido a su hijo por la muerte, sino por sus propias elecciones. Pero también sentí gratitud. Eligió la justicia antes que la lealtad ciega. ¿Has sabido de él?, preguntó Sofía, como leyendo mis pensamientos. Negué con la cabeza. No. Y no quiero. Ese capítulo está cerrado. Y era cierto. Al principio sentí rabia, hacia él, hacia mí misma, hacia el tiempo perdido. Pero el enojo cansa.
Y decidí canalizar esa energía en construir algo mejor. Yo estaba prosperando. Había empezado a salir de nuevo, aprendiendo a confiar en mis instintos y a valorar lo suficiente como para alejarme de quien no me tratara con respeto. Rehice amistades. Hice nuevas. Descubrí que era buena dirigiendo un negocio, tomando decisiones, siendo protagonista de mi historia en lugar de personaje secundario en la de otro. Debo irme, dijo Sofía mirando su reloj. Tengo 1000 cosas que hacer antes de la mudanza. Mantente en contacto, la abracé. Recuerda que siempre tendrás un lugar aquí si vuelves. Lo mismo digo, si alguna vez vas a Portland, contestó. La vi marcharse por la ventana, caminando con pasos firmes y seguros. Ella había encontrado su camino. Y yo también. Las dos habíamos salido del engaño de Brian más fuertes, más conscientes de quiénes éramos. La campanilla sonó de nuevo y Angela entró, con los brazos llenos de flores del mercado. ¿Cómo fue con el del préstamo?, preguntó. Lo conseguimos, respondí, sin poder ocultar la sonrisa en mi rostro. Angela soltó un grito de alegría y giró sobre sí misma, esparciendo pétalos por el aire. Lo logramos. De verdad lo logramos. Sí, lo hicimos, reí mientras la ayudaba a recoger las flores caídas. Mientras colocábamos los ramos en jarrones alrededor de la cafetería, pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Rota, humillada, convencida de que mi valor dependía de si un hombre elegía casarse conmigo. Esa mujer ahora me parecía una extraña. Alguien a quien había conocido una vez, pero a la que ya había superado. La verdad era que Brian, sin saberlo, me había hecho un favor. Aunque jamás se lo agradecería. Su traición había destrozado el pequeño mundo seguro que había construido alrededor de su aprobación, obligándome a descubrir quién era yo cuando no intentaba convertirme en lo que otro quería. Y lo que descubrí fue que era alguien valiosa. Alguien digna de amor. Alguien capaz de levantar un negocio, de mantener amistades, de crear una vida que fuera completamente suya. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las flores que Angela había dispuesto, bañándolo todo en un resplandor dorado. Los clientes empezaron a llegar para el turno de la tarde. Rostros conocidos que sabían mi nombre, que preguntaban por mi día, que formaban parte de la comunidad que habíamos creado allí. Esa era mi vida ahora. No la que había imaginado a los 22 años, cuando pensaba que amar significaba sacrificarse. Sino la vida que yo había elegido cuando comprendí que el amor verdadero significaba crecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clayton. Vi la noticia del préstamo. Estoy orgulloso de ti, hermana. Papá y mamá también lo estarían. Sonreí al pensar en mis padres, que habían muerto cuando yo aún estaba en la universidad, antes de conocer a Brian. Ellos me habían criado para ser independiente, para perseguir mis sueños, para no conformarme con menos de lo que merecía. De algún modo, en la niebla del primer amor, olvidé esas lecciones. Pero ahora las recordaba. Conforme avanzaba la tarde y la cafetería se llenaba del murmullo cómodo de conversaciones y risas, me di cuenta de algo que habría sorprendido a la mujer que fui 6 meses atrás. Era feliz. No una felicidad desesperada, aferrada a las decisiones de otro. Sino una felicidad profunda, estable, nacida de construir una vida de la que me sentía orgullosa. Brian había creído que se estaba casando con su chica ideal mientras me descartaba como su pesadilla. Pero se equivocaba, como en tantas cosas. Creía que yo era el tipo de mujer que desaparece en silencio cuando ya no la quieren. En cambio, me convertí en el tipo de mujer que se defiende, que exige justicia, que se niega a ser borrada. Pensaba que su boda perfecta sería el inicio de su vida perfecta. En cambio, fue el inicio de su caída. Yo había creído que su traición me destruiría. Pero en realidad, me liberó. Esa noche, al cerrar la cafetería, me vi reflejada en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era segura, exitosa, rodeada de personas que la valoraban por lo que era, no por lo que podía dar. Era todo lo que aquella chica asustada y rota de 6 meses atrás jamás se atrevió a soñar que podría llegar a ser. Brian tuvo razón en una sola cosa. Yo no era el tipo de mujer con la que un hombre como él se casaba. Era mucho más que eso. Era el tipo de mujer que primero se casaba consigo misma, que construía sus propios sueños, que creaba su propio final feliz. Y eso, comprendí mientras caminaba a casa bajo el cielo de primavera, era la mejor venganza de todas.
Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha llegado, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha hecho sentir. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic ahora en la lista de reproducción que aparece en pantalla.